En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, hay dos relatos bastante interesantes donde el mismo Señor Jesús identificó primero en dos que caminaban de Emaús a Jerusalén. Voy a leer el versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y quisiera también llevarlos en este mismo capítulo cuando los discípulos reunidos también tenían una condición parecida. Dice el versículo 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Y es el mismo Señor que les dice también ya a los discípulos: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Espantados y atemorizados, con pláticas y estando tristes. Creo que así estamos un poco en esta época. Creo que estamos espantados y creo que también estamos atemorizados. Y se lo digo con conocimiento de causa porque por la profesión que Dios me ha dado, esta pandemia es para espantarse, esta pandemia es para atemorizarse. Pero revisando las escrituras y yéndonos a este capítulo, el capítulo 24 de San Lucas, es un día emocionante. Comienza muy de mañana, el primer día de la semana, muy de mañana, y va a terminar quizás en la madrugada, porque en la plática que los discípulos tuvieron en su camino de Jerusalén a Emaús, corrijo porque había dicho al comienzo que era al revés, es de Jerusalén a Emaús, le dijeron al Señor en el versículo 29 del capítulo 24 de Lucas: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces comenzó muy de mañana con un grupo de mujeres que fueron hasta el sepulcro, y como ya se ha compartido en otros momentos, este capítulo es un capítulo de cosas abiertas, sepulcro abierto, de puertas abiertas cuando entró a quedarse con ellos, pero también es un capítulo de ojos abiertos porque en el versículo 31 les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. También es un capítulo de entendimiento abierto. En el versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento. Qué bueno fuese que en esta circunstancia que usted y yo estamos pasando, y no solo nosotros, sino que el mundo entero, estando espantados y atemorizados, estando turbados y con pensamientos de muerte, quiera Dios que Dios, usando su palabra una vez más, pueda abrir nuestro entendimiento, queden abiertos nuestros ojos. En la plática con Cleofas y el otro, del que desconocemos el nombre, el Señor tiene que decirles las cosas que acontecieron, ya estaban descritas, y a los discípulos también les tuvo que decir que lo que de él se había cumplido en esas horas anteriores ya estaba escrito. Y para no fallar voy a leer
acá en la escritura. Versículo 19 del capítulo 24, entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra, en obra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es el tercer día de que esto ha acontecido. Ellos le dijeron, ¿eres tú el único forastero que no conoce las noticias que han acontecido? Y nosotros estamos muy pendientes de las noticias de lo que ha acontecido. ¿Cuántos contaminados? ¿Cuántos infectados? ¿Cuántos muertos? Y tenemos las estadísticas, tenemos las noticias, estamos pendientes, estamos sumando, estamos restando. El Señor tuvo que hacer a los dos grupos la misma observación y la misma solución. Y está descrita a Cleofas y su compañero en el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las cosas que están escritas de lo que él decían, Moisés, los profetas, las escrituras. A los discípulos reunidos, espantados y atemorizados, también les dio la misma solución. Después que les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? A Cleofas y al otro tuvo que decirles, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y los relatos fueron desde Moisés, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y entonces, dice el versículo 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo no voy a intentar interpretar la razón de la pandemia. Tampoco voy a pecar por hacer algún tipo de señalamiento. Lo único que les voy a decir que quizás por primera vez en este mundo tenemos información de lo que está pasando en todo el globo terráqueo. Lo mismo pasó cuando el diluvio fue en todo el globo terráqueo. Lo mismo pasó para Noé y su familia, una cuarentena para bajar del arca. Pues lo mismo pasó, pero no fueron difundidos. Recuerden que al final, con el tiempo de Noé, solo quedaron 8 personas y todos los demás sucumbieron. Todos los demás murieron. Pues no sabemos cuántos van a ser finalmente todos los muertos, ya lo sabremos estadísticamente. Si le pasa a uno de nosotros, hijos de Dios, pues estaremos con el Señor. Pero la solución que encontramos acá es el conocimiento de la persona del Señor Jesucristo, comenzando desde Moisés, pasando por los profetas y los salmos, lo mismo que le dijo a Cleofas y su amigo. Me gusta esto porque justo el día de resurrección, el Señor se encuentra con personas con problemas y la solución fue recordarle lo que las escrituras decían de su persona, desde el mero comienzo hasta el final. Yo creo que son varios los que hemos leído este capítulo vez tras vez y la sensación de no encontrar
toda la plática del Señor nos hace sentir como, qué lástima que no está descrito acá, pero sí están los versículos. Habría que buscar un poquito en Génesis 3.15, en Números 21.9, en Deuteronomio 18.15, en Isaías 7.14, Isaías 9.6, Isaías 40.10 y el 11, el capítulo 53 de Isaías, Ezequiel 34.23, Daniel 9.24, Miqueas 7.20, Malaquías 3.1. Claro que no está el resumen acá, pues está en toda la escritura, y más fácil hubiese sido que el Espíritu Santo nos hubiese dejado la descripción de lo que iba a acontecerle al Señor Jesús en su vida terrenal, en su entrega en el Calvario, y todos los detalles de los cuales estos dos discípulos, Cleofas y el compañero, estaban como recriminándole al mismo Señor: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Pues por la tecnología, como les repito, creo que todos estamos sabiendo lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Asia, lo que ha pasado en China y lo que sigue pasando aún en nuestro medio. El recuento exacto de los hechos, quizás no la explicación del por qué, pero frente a esa información que nos va a dejar, al igual que Cleofas y su compañero, y al igual que los discípulos turbados y teniendo corazones apesadumbrados, atemorizados, entonces la solución para ello, tanto para Cleofas y su amigo, y la solución para los discípulos que cuando vieron al Señor se espantaron y están atemorizados, fue la misma. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, comenzando desde Moisés, pasando por los profetas y en los salmos. Mientras los científicos se ponen de acuerdo cómo matar al virus COVID-19, así está descrita la enfermedad, el virus SARS, coronavirus 19, y las soluciones que ya nos han planteado, porque inicialmente nos han dicho que es un virus que podemos eliminarlo con un antimalárico, un antiinflamatorio, cloroquina, con sus derivados que tiene, y después nos han dicho que también se puede eliminar con un antibiótico, y también nos han dicho que se puede eliminar con un desparasitante. Yo como médico les digo, me preocupa un poco esto porque las soluciones están inusualmente, los virus con antivirales, por supuesto, pero aquí tenemos aspectos que no habíamos pensado, no habíamos estudiado, no conocíamos. Pero ellos van a buscar una solución, sabemos que la van a encontrar. Están fabricando las vacunas, sabemos que la van a encontrar. Pero nosotros que somos hijos de Dios y aquellos que aún no lo son, queremos llevarle a que su condición de espanto y mucho temor pueda tener la misma solución que en su momento el Señor planteó a esos dos caminando de Jerusalén a Emaús, y a los que estaban reunidos allí, los discípulos, en las mismas circunstancias, no entendiendo, sabiendo las noticias nada más y sabiendo todo lo que había acontecido y todo lo que estaba aconteciendo, pero tanto Cleofas y su amigo con los ojos cerrados, porque el versículo 31 dice: entonces le fueron abiertos los ojos. Y los discípulos, en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento. Y tanto a Cleofas como su compañero y a los discípulos les dijo todo lo que las Escrituras decían de él desde el principio hasta el final. La solución frente a esta realidad está en el consejo que el Señor Jesucristo le dio
a sus discípulos en ese día que comenzó muy de mañana con el sepulcro abierto, pero con corazones y pensamientos cerrados, pero que terminó con personas que le dijeron al Señor: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Personas que, olvidándose de la hora y olvidándose de su condición de pesadez y de ojos cerrados, una vez que Dios le abre el entendimiento, una vez que el Señor le abre los ojos, se mueven desde Maús hasta Jerusalén. No esperaron que terminase la noche. La luz había entrado en sus vidas y ahora los movía hacia Jerusalén. No esperemos que termine la pandemia. No esperemos tener los datos exactos. Nuestras dudas y nuestros temores pueden ser resueltos con el conocimiento de la palabra de Dios, con versículos que pueden hablarnos a nuestro entendimiento y abrirlos, con porciones de la Escritura que pueden hacer que nuestros ojos se abran para ver la voluntad perfecta de Dios. Para aquellos que aún no lo conocen como Salvador personal, aún espacio hay para abrir la mente, abrir el corazón, para que, al igual que los discípulos y Cleofas y su amigo, podamos tener la manifestación exacta del Cristo resucitado, de tal manera que cuando Él terminó las pláticas con los discípulos, y yo quiero incluir en esa reunión a Cleofas y al otro, les dijo: vosotros sois testigos de estas cosas. Hermanas y hermanos, que no solo seamos testigos de la numérica, los numéricos detalles de la pandemia, que no solo seamos testigos de las soluciones que los científicos están poniendo, que no solo seamos testigos de las acciones que están queriendo que se cumplan. No, tenemos que ser testigos de otras cosas que pueden y van a seguir pasando. Esta realidad la conocemos. Esto es principio de dolores. Esto no es el final aún. Quizás nos estamos acercando al final, pero nuestra actitud debe ser puestos los ojos en Jesús, pero con ojos abiertos. El autor y consumador de la fe, descrito en los evangelios, el cual por el gozo propuesto delante de sí sufrió la cruz, con el entendimiento abierto. No le dejemos nada más el espacio en nuestras mentes y corazones a las noticias. No dejemos que esto nos atemorice, no dejemos que esto nos espante. Ya estamos así. Busquemos mejor lo que el Señor tiene que decirnos de la realidad de este mundo, que Él tiene control, está en su trono. Y Él va a abrir los ojos de nuestro entendimiento, va a colocar las Escrituras en nuestras mentes y corazones en forma práctica, para que realmente seamos testigos, no solo de las noticias y de la epidemia y la pandemia y de los muertos, sino que seamos testigos de lo que Dios sabe hacer y puede hacer. Él responsabilizó a sus discípulos: vosotros sois testigos de estas cosas, lo dijo en San Lucas 24:48. Vamos a pedirle en oración al Señor que nos ayude a que esta porción nos conforte el alma, abra nuestros ojos, quite el espanto y el temor. Padre, queremos agradecerte por este capítulo de Lucas 24. Gracias por hablarnos como tú sabes hacerlo, y gracias por sacarnos un poco de las estadísticas y de las noticias y colocarnos como hijos tuyos, como testigos de estas cosas, para que, al igual que los que en su momento quizás pasaron la tragedia más grande, cuando no esperando que tu hijo muriese y fuese sepultado,
habían ya pasado 3 días y no conocían la noticia de la resurrección y estaban atemorizados, estaban espantados. Y en nuestra realidad que nos toca vivir en este año 2020, con esta pandemia, humanamente estamos así, atemorizados y espantados. Pero quisiéramos, con tu palabra, que nos abras el entendimiento, que nos abra los ojos, viendo lo que las Escrituras ya han dicho de la realidad de este mundo sin Dios y sin esperanza. Y los que te conocemos y somos tus hijos queremos ser testigos, no solamente de lo natural, sino de lo sobrenatural en relación a lo que el Espíritu Santo puede hacer en este mundo aún y en nuestras vidas. Lo agradecemos todo en nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por estar pendientes. No sabemos cuántos, pero sabemos que Dios puede usar estos medios para llevarnos consuelo, para llevarnos esperanza, para llevarnos cosas que pueden cambiar no de afuera hacia adentro, sino que de adentro hacia afuera, para movernos en fe y para que seamos testigos de lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo. Que el Señor les bendiga.